Un saludo para todos, donde quiera que estén, en el tiempo que estén. Gracias por pasar por acá y tomarse un tiempo para compartir conmigo lo que es una visión muy personal sobre un análisis de antes y del después de este evento COVID-19 en la cotidianidad humana. Es una visión personal, puede que estés de acuerdo, puede que no. Mi interés no es polemizar, simplemente es compartir. Y bueno, antes de arrancar me gustaría que viéramos algo que nos dé luces de cómo llegamos nosotros hasta eso que conocemos como vida moderna. Y esa vida moderna la marcó una mente brillante durante la época del Renacimiento, a mi parecer, que fue Leonardo da Vinci. Hay mentes que marcan siempre la historia, y en este caso Leonardo da Vinci para mí fue la persona que marcó lo que nosotros conocemos hoy en día como edad moderna o era moderna. Leonardo da Vinci fue el pionero de todo lo que nosotros conocemos hoy en día como ciencias del conocimiento, es decir, todas las áreas bien sea de las ciencias o de las artes. Pasó desde la biología, la medicina, la aerodinámica, la pintura, o sea, es tan diverso el mundo de conocimientos que exploró Leonardo da Vinci que, bueno, es inevitable que yo lo considere como la mente que marcó la diferencia entre lo que fue la Edad Media y la Edad Moderna. Uno de los digamos, inventos o proyectos más interesantes de Leonardo da Vinci fue el hombre de Vitruvio. El hombre de Vitruvio es un canon matemático que conjuga el arte y las matemáticas, las simetrías, el estudio de la simetría. Inicialmente este proyecto no fue un proyecto de Leonardo, fue de hecho tomado de Marco Vitruvio, que fue un arquitecto matemático que intentó definir al hombre perfecto a través de la simetría. 1400 años después de que Marco Vitruvio hiciera este proyecto, Leonardo lo toma, lo estudia, lo analiza y lo actualizó en las proporciones que nosotros conocemos hoy en día, que inclusive aún en la fecha moderna sigue siendo objeto de estudio. El hombre de Vitruvio entonces arrojó luz sobre la oscuridad del caos de la Edad Media a través de la conjugación de la ciencia y de las artes, y simboliza de alguna manera el fin del oscurantismo y la prevalecencia o la suma de la ciencia sobre las supersticiones, que incluso era filosóficamente lo que le daba explicación a la vida en la edad antes del Renacimiento. Y es interesante entonces considerar esta frase que dice que Dios utilizó las matemáticas incluso al momento de crear al ser humano. Este concepto sustituye la superstición y la religión y da a la ciencia, digamos, que la dominación para gobernar el destino de la humanidad. Entonces podemos decir que el gran aporte de Leonardo da Vinci fue marcar entonces la distinción a través de la era del Renacimiento de lo que hoy conocemos como Edad Moderna. Por ende, yo me atrevo a decir que desde el Renacimiento la Edad Moderna ha sido la edad de la prevalecencia de la mente. Claro, no es la única, digamos, no es la única mente brillante, pero es la que marcó lo que nosotros conocemos hoy en día como ciencias del conocimiento. Esta mente de Leonardo da Vinci. Continuando entonces, ahora sí podemos hacer, digamos que un barrido muy general por todas esas ciencias del conocimiento que han formado parte de la historia de la humanidad y que nos han traído hasta el siglo XX. Evidentemente que, bueno, pudiéramos estar mucho tiempo hablando de ellas, por lo tanto yo simplemente les estoy colocando acá el bloque de lo más importante en cuanto a esas áreas de conocimiento. En el siglo XX se descubre o se expande la medicina, se descubren los antibióticos, se expanden las telecomunicaciones, hay cualquier diversidad de mentes brillantes en la ciencia en cuanto a teorías de física, química, matemática, biología, se explora el espacio.
Hay una expansión importante en la electrónica, en la computación, en sistemas, se estudia la genética humana, la energía en todas sus maneras, fósil, atómica, eléctrica. Los métodos anticonceptivos nacen durante el siglo XX, la inseminación artificial, todo lo que es la tecnología del entretenimiento, que eso es lo que conocemos como las consolas de juego. Y parte de esas ciencias está la ecología, pero como un aspecto muy pequeño o como un aspecto, digamos, una división más de un área de estudio biológico. Hay unas grandes aportaciones en las humanidades, en la religión, digamos que los bloques más importantes son el catolicismo, hinduismo, islamismo y la metafísica, que es lo que marca la nueva era a partir de los años 60. También hay un desarrollo de la espiritualidad, que no es necesariamente religión, y es más la búsqueda hacia la liberación de la conciencia y la trascendencia. En la política, bueno, tenemos desde el liberalismo hasta el marxismo, colocándole sus apellidos democráticos o dictaduras, como ustedes prefieran. La economía sufre una expansión importante con las teorías del capitalismo, del socialismo, con sus diversas revoluciones industriales, eléctricas, petroleras, la globalización como fenómeno económico, la big data o el manejo de bases de datos también como fenómeno tecnológico que apoya la economía, y lo que conocemos hoy en día como inteligencia artificial, que es también una forma de ciencia que apoya la economía. Todos los movimientos culturales, los activismos, la formación de comunidades, así como la Comunidad Europea o la zona euro, la expansión de toda la fuerza militar, teniendo a la cabeza los 10 principales países, que son desde los Estados Unidos, Rusia, China, India, Francia, Japón, Corea, Reino Unido y Alemania, con una aportación inmensa de recursos para todo lo que es la área militar, la fuerza militar. En el siglo XX o hasta el siglo XX tuvimos desde 1889 hasta el año 2000 aproximadamente entre 150 o 160 pugnas o guerras, que van desde la Primera Guerra Mundial hasta lo que hoy en día conocemos como guerras de tercera y cuarta generación, que son el terrorismo y que abarca a toda la humanidad. Y llegamos al punto de las enfermedades, de donde aproximadamente también hay un número entre 150 o 180 enfermedades, de las cuales podemos considerar ya controladas y algunas ya desaparecidas, que van desde la viruela, el sarampión, el polio, el sida, la fiebre amarilla, el dengue y todas sus variedades, el cólera, los virus animales, como porcina, aftosa, bovina. Y a partir de 1918, una que marcó la historia con respecto a lo que son enfermedades del siglo XX, que fue el H1N1 o gripe española. Sobre esta mirada muy general, podemos ver también que la población mundial pasa de 1.5 o en este caso casi que 1.600.000, 1.700.000 personas a nivel global. Y para el año 2020 nos calculamos aproximadamente entre 7 a 8 mil millones de personas en todo el planeta. Es una cifra bastante difícil de digerir, pero bueno, podemos ser más aproximadamente esa cifra. Siguiendo entonces con este análisis, me gustaría hacer un zoom a partir del año 2000 a todas las enfermedades con mayor morbilidad y mayor representatividad tanto para el siglo XX como para el siglo XXI. Si damos una mirada al bloque de las 10 principales enfermedades del siglo XX-XXI, encontramos el cáncer, el alcoholismo, las enfermedades llamadas Daily o Disability Adjusted Life Year, que son el estrés, depresión, ansiedad generalizada, fibromialgia, que ocasionan discapacidad mental y física. Está la tuberculosis, el VIH-Sida, las adicciones a las diferentes drogas, bien sean naturales o sintéticas, la obesidad, las cardiopatías, el tabaquismo y la hipertensión. Estas serie de enfermedades representan un grupo de enfermedades importantes o las más relevantes desde el siglo XX.
¿De qué nos hablan las enfermedades? Bueno, nos hablan esencialmente de nuestra forma de vida, de qué comemos o qué es eso que nos nutre, no solamente física, sino espiritual y mentalmente, cómo es mi relación conmigo y con el entorno y cómo vivimos eso que hasta hoy en día consideramos realidad. Siendo así, vemos entonces un barrido muy general de las enfermedades o las epidemias o pandemias más representativas de este siglo, que son la peste de 1720 en Francia, el cólera en 1820 en Tailandia, Filipinas y esa zona del Asia. En 1918 el H1N1, conocido como gripe española, que de española no tenía nada porque fue en los Estados Unidos, en la ciudad de Kansas, en medio de la Primera Guerra Mundial, donde se regó principalmente en campos militares. De los Estados Unidos brincó a Francia y de Francia se regó por todo el mundo, con una característica muy particular que también fue padecida por perros y gatos. Los números de fallecidos son muy relativos, van desde 50 millones hasta 150 millones de personas. Todavía eso no se ha precisado. Luego pasamos a las epidemias del SARS-CoV en el año 2003 en China, entre 10.000 y 8.000 infectados. Y luego pasamos a el año 2009 al AH1N1 o gripe porcina, que surgió entre la frontera de los Estados Unidos y México, pero principalmente el brote fue en México, ocasionando aproximadamente unos 600.000 a 800.000 infectados. Y para diciembre del 2019, en China, nuevamente, surge un brote de una neumonía muy agresiva, extremadamente infecciosa y muy viral, denominada, digamos, en su término o terminología científica como SARS-CoV-2 2019-nCoV, o lo que conocemos como COVID-2019. Entonces, haciendo este paseo general, ¿por qué el COVID-19? Y es la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Por qué el COVID-19 genera un quiebre global? Si fundamentalmente hacemos un análisis numérico de las principales enfermedades del siglo XX y XXI, vemos que no hay comparación en cuanto a la morbilidad. Por ejemplo, el cáncer, que es la primera enfermedad, tiene aproximadamente 36 millones de personas afectadas en todo el mundo. En el 2019 se sumaron aproximadamente, para el 2020, 2 millones de personas más, y para el 2030 hay una estimación de incorporación de unos 24 millones de personas para la enfermedad del cáncer. Entonces, siendo así, numéricamente es mucho más representativo, es mucho más impactante esta enfermedad que la morbilidad que hasta ahora, y esperemos que sea así, tiene el COVID-19. Entonces, ¿por qué nos ha impactado tanto a nivel global? Fundamentalmente, bueno, porque es una pandemia que nos ha ocurrido a todos, no son enfermedades que le ocurren a grupos o que le ocurren a otras personas y no a mí, y porque en mi análisis y durante estos días que hemos sido tan impactados sociológicamente, yo creo que la principal víctima del COVID-19 desde el punto de vista biológico no es tan impactante como desde el punto de vista sociológico. A mi parecer, y es posible que ustedes estén de acuerdo conmigo o no, la principal víctima del COVID-19 no son las personas directamente, ha sido nuestro sistema de vida, eso que nosotros conocemos como vida moderna, como vida actual. Este quiebre global es fundamentalmente nuestro sistema de vida. A la fecha en que yo estoy grabando esto, hay aproximadamente 1.700.000 personas infectadas y entre 60 y 70.000 muertos. No tiene ninguna comparación con la morbilidad de las principales enfermedades del siglo XX. Entonces, la mayor víctima, a mi parecer, del COVID-19 ha sido nuestro sistema de vida y el cuestionamiento que a partir de este momento estamos haciendo de él.